Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo te ves por ahí? Muy buenas tardes, Ismael. Oye, yo te veo como una cara un poco dormida. Un poco cansado, sí, del trabajo. Oh, mucho trabajo. Eso es bueno. Pero bueno, usted sabe que el trabajo de Manuel principal es en la ópera de Colonia. En fin, hoy tenemos nada menos que a nuestro amigo y escritor Manuel Marín Oconotrillo, que es un novelista, cuentista y poeta costarricense, autor de las novelas de Bestis, El día de la tercera revelación y La puerta a Arabá. Los libros de cuentos Cerrando el Círculo, Fábula de los Oráculos, los poemarios Invocaciones y también el poemario Te llamé piedra cúbica. Pero su último libro es un libro de cuentos, son Los espejos del mundo. Y Manuel Marín Oconetrillo es también miembro, ¿no?, de la Ópera de Colonia desde el año 2000 en Alemania. O sea, es cantante y es escritor. No todo el mundo puede ser cantante y escritor. Pero bueno, Manuel lo lleva muy bien las dos profesiones. Y ahora nos gustaría, ya que estás por Alemania, saber más de tus visitas a la feria de Frankfurt, que es la feria del libro más grande que existe en nuestro planeta. Háblame algo de eso, Manuel. Efectivamente, la Feria del Libro de Frankfurt es la más grande del mundo en ese género y es una enorme fortuna tenerla tan cerca, ¿no? Yo me voy a la estación central del tren, es más, puedo irme a una más cerca de mi apartamento y en una hora con el tren respectivo estoy en Frankfurt y de allí hay un tranvía que lo lleva a uno directamente a la feria. Así que en cuestión de hora y media, saliendo desde mi casa, estoy allá. Y claro, yo aprovecho esa increíble facilidad que tengo, ¿no?, para ponerme al día en cuanto al avance editorial que hay en el mundo, conocer nuevas editoriales, editores, críticos. Es toda bueno, es enorme, tienen pabellones de solo un idioma muchas veces. Um, y bueno, yo solo puedo ir un día por mi trabajo, no puedo estar siempre, pero procuro ir siempre que hay entre semana participación de los editores, es decir, de la gente, de los profesionales del ramo. El fin de semana es únicamente para lectores, para el turismo en general, pero bueno, mi interés es un poco más que ver simplemente la carátula de los libros, así que yo voy antes para conversar con la gente que está allí, ¿no? Eh, bueno, Manuel, muy interesante. Oye, nosotros aquí en hora y media, hora y pico, por ahí me toma a mí llegar al downtown de Miami. Pero está muy lejos de la feria de Frankfurt. Incluso cuando aún tiene la feria del libro de Miami, que bueno, es un poquito más de nivel, pero también lejos de la feria de Frankfurt. Pero bueno, Manuel, eh, sabemos que estás escribiendo nada menos que para Wall Street International sobre temas de operáticos y este es es una publicación online que es muy interesante. Y nos puedes hablar algo de esto, de tus escritos en el Wall Street International. Sí, bueno, la revista se dedica sobre todo a temas culturales y pues me ha tocado hablar de ópera, que es un tema que bueno, conozco bastante bien, es lo que me da de comer, por así decirlo, y procuro abordar, no como una crítica, por ejemplo, a una producción hecha, sino a ver los hilos secretos que hay detrás de una ópera, no tanto puede ser la producción, la escritura misma de la ópera, o el compositor muchas veces, o los intérpretes, los eventos históricos o sociales, geopolíticos que se han dado en una determinada ópera. Para citar un ejemplo, Verdi fue utilizado por la Revolución Italiana en su época como para luchar contra la tiranía, ¿no? Y bueno, muchas de sus óperas, sí, esto se ve reflejado.
La primera serie de 3 artículos que ha salido sobre ópera en Wall Street International trata de Fidelio y los entresijos, ¿no?, que hay en esta ópera. No hablo en sí de la música, he escogido en este caso Fidelio como un grito de libertad, ¿no?, en una época revolucionaria con Napoleón en Europa, y cómo la relación que hubo dentro de a nivel de pensamiento, ¿no?, entre la postura de Napoleón y de Beethoven, que al principio pues digamos que Napoleón fue tomado como modelo por Beethoven, pero luego se sintió traicionado cuando Napoleón se declaró a sí mismo emperador, y esto hace que, por ejemplo, su tercera sinfonía deje de llamarse, deje de estar dedicada a él y más bien se dedique a un revolucionario que murió en una guerra. En fin, pues irán saliendo nuevos artículos sobre la temática operística, y el siguiente ya está listo y entregado. Es una serie también de 3 artículos y esperemos que sea bien recibido, ¿no? Los comentarios que tengo son muy buenos y me alegra mucho que yo me divierta tanto escribiéndolo y que se diviertan tanto leyéndolo. Oye, eso suena pero muy interesante, Manuel. Recuérdate que nosotros en Creatividad Internacional tenemos un grupo de ópera, y en donde estás invitado a participar. No sé si que deseas reproducir los artículos del Wall Street Journal, dándole crédito a ellos, ¿no? También, pero estás invitado también a publicar por nuestro lado. Entonces, porque nosotros tenemos también nuestro público específico. Pero bueno, me interesaría mucho que lo pudieras publicar por ahí también. Y ahora déjame hacerte otra pregunta. Esta es más ya literaria, no es operática. Tu última novela, La Puerta de Arabá, salió en el 2015. Fue muy bien recibida y es un tema altamente interesante también. Bueno, todos los temas que tú utilizas podemos decir que son muy interesantes. Pero háblame algo de La Puerta de Arabá. Bueno, la Puerta de Arabá se sale del paradigma de todo lo que yo hasta ahora he escrito, porque se trata de una novela de no ficción, o antes también se le podía llamar novela testimonial. Está basada en hechos reales. Bueno, es muy preocupante que en el mundo, desde que es mundo, ¿no?, hay constantemente conflictos, guerras, intrigas, tanto familiares, políticas, es decir, el conflicto humano, ¿no? Y la raíz del conflicto humano es el ego. El ego que nos lleva a un punto de hacernos pasar por encima de cualquier cosa, principalmente, lo más penoso, ¿no?, es sobre cualquier ser humano, para obtener eso que queremos. Es decir, casi que el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, y muchas veces, o la mayoría de las veces en realidad, la gran mayoría de las veces, voy a hacer una salvedad porque hay una excepción, ¿no?, nos damos cuenta que cuando tenemos eso que anhelamos, ya al rato no nos gusta, no era lo que queríamos, nos encontramos insatisfechos y buscamos una nueva cosa que nos satisfaga. ¿Por qué hago una excepción? Bueno, porque hay ocasiones en que las personas descubren que el hecho de estar recibiendo para sí mismo no es el camino correcto, tanto para la persona como individuo, ¿no?, o como sociedad. Entonces, imagínense una familia en donde, por ejemplo, todo sea para beneficio del padre, ¿no? No funciona. O más generalizado, el cuerpo humano, si un grupo de células, ¿verdad?, se manifiesta y dice, no, las células del corazón, por ejemplo, nosotros no trabajamos, el cuerpo muere. O que cada célula quiera, peor todavía, todo para sí mismo, entonces el cuerpo muere. El cuerpo funciona solo si las células están todas conectadas con el propósito de que el cuerpo viva. Trasladando esto al mundo, bueno, las sociedades tienen que estar conectadas de tal manera
que el mundo viva. El mundo en este caso no es material, no es físico. El mundo es las relaciones que existen entre nosotros, los seres humanos. Y cuando estas relaciones son para beneficio de todos, pues se elimina los conflictos, como la guerra o la explotación humana. De esto es lo que trata la novela, de presentar un camino que lleve verdaderamente a la solución del conflicto, y es el camino de la unidad. No, hay novelas, por ejemplo, los Tres Mosqueteros, ¿no? Uno para todos y todos para uno, ¿no? Usan elementos de esta idea, ¿no? Que no es mía, no es nueva, es antiquísima, ¿no? Y otras novelas, como por ejemplo Un Mundo Feliz, también plantean este aspecto fundamental del ser humano. O por ejemplo también, aparte del Mundo Feliz, La Revolución de la Granja, ¿no? Los problemas, tipos de novelas que se les llama novelas utópicas, porque plantean sociedades que no existen, ¿no? Que podrían ser muy bonitas y uno cree que o la utopía misma de Tomás Moro, ¿no? Pero no existen. Y no existen no porque no puedan existir, sino porque no hemos sido capaces como seres humanos de doblegar el ego, nuestro apetito de satisfacción para nuestro beneficio. No hemos logrado doblegarlo para que más bien sea en beneficio de la sociedad, en beneficio de todos. No nos hemos dado cuenta de que esto nos beneficia realmente y nos lleva a una sociedad en donde el ser humano va a descubrir que los seres mundanos que hasta ahora conocen en realidad son niñerías, no son cosas muy elementales. Y la verdad es todavía más grande. Bueno, sí, es un tema, bueno, complejo y a la vez importante, ¿no? El de las puertas de Arabá. Y estabas citando tú la rebelión de la granja, ¿no? Donde los grandes egos. La rebelión de la granja realmente de George Orwell es una burla a esos grandes egos, ¿entiendes? Porque al final, es decir, dos patas malos, al final, pues de cuatro patas buenos, terminan diciendo dos patas buenos todo el mundo. O sea, dio una vuelta en el círculo y volvemos al mismo punto que habíamos empezado, un poco más, ya más decaídos, diríamos. Pero bueno, además de esto que ya hemos oído, esta interesante Puerta de Arabá, tú tienes tu último libro, que es un cuento, Los Espejos del Mundo, que trata de cultura precolombina. Es un tema muy no tan usado en nuestra lengua, en nuestra época, quiero decir. ¿Me pudieras hablar algo de Los Espejos del Mundo? Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, ya que usas la palabra lengua, voy a empezar por ahí. Cuando nosotros decimos aguacate, papalote, decimos iguana y todo el acervo de palabras, por ejemplo, que surgen de las lenguas, de los idiomas precolombinos, estamos actualizando estas culturas en nuestra época. Es decir, las culturas no han muerto, ahí están, no es que ya no haya mayas, ya no es que no haya incas, ahí están, y los que parece que no están a través del idioma, de no solo el acervo lingüístico, ¿no? El tesoro lingüístico que se ha unido al español, sino la manera de ver el mundo, porque nosotros vemos el mundo a través del idioma, de alguna manera. Es uno de los filtros que tenemos. Por ejemplo, en la palabra ocultar en español tiene que ver más bien con el ojo, ¿no? En cambio, en alemán, para citar un ejemplo comparativo, hay una palabra que es Herbergen, es decir, es poner una montaña de por medio, ¿no? Berg es montaña. Claro, si hay un objeto, digamos a 10 kilómetros de distancia, y yo pongo una montaña en medio, pues ya ese objeto no lo veo. Se oculta, o en el caso alemán, hay una montaña de por medio, ¿no?
está oculto. Verborgen sería en pasado, ¿no? Y entonces, la manera en que un alemán ve el mundo está subordinada al idioma también. No piensa en que el ojo ya no aprecia aquello, sino que hay algo que lo tapa, ¿no? Pues esto ocurre no solo hablando de un objeto donde una montaña se pone por medio, sino en todo, ¿no? En la manera en que nosotros percibimos la realidad, en todos los aspectos de ella. Está muy subordinada al idioma. Y la cultura precolombina, en nosotros los latinos, pues es innegable, ¿no? En mayor o menor grado, ahí está. Y de esa manera, pues, digamos que estamos de alguna manera viviendo todavía como incas o como toltecas, pero es una especie de viaje en el tiempo. Sí se entiende el mundo como si fuera un holograma, ¿no? La física cuántica dice de todos modos que el mundo es un holograma. Entonces, nosotros, los nuevos incas o los nuevos toltecas o los nuevos aztecas o los nuevos guaraníes, pues lo que tenemos es un enriquecimiento de la percepción del mundo que nos ha dado el avance técnico, diferentes, todo, ¿no?, del saber humano, pero muchos aspectos siguen siendo los mismos. Es decir, hay algo que no cambia en nuestra percepción, digamos, en la percepción filtrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea que tiene un mexicano del mundo, pues está muy subordinada, ¿no?, a lo que las culturas precolombinas en la zona de México, ¿no?, pensaban, ¿no? Dividían los aztecas, por ejemplo, dividían el mundo en 5 partes. Pues resulta ser que los incas también, aunque están en 2 bordes de América, ¿no?, dividen igualmente en 5 partes el mundo. Y si cruzamos el océano Atlántico y llegamos hasta la época, ¿no?, las épocas del inicio del judeocristianismo, el judaísmo, ¿no?, nos encontramos con que los libros básicos, el Pentateuco, la Torá, está dividido en 5 partes también. Pero en ambos casos, tanto en este lado de Atlántico como en el otro, se habla de la construcción del mundo espiritual o del mundo corregido o el mundo, lo que hay más allá, el metamundo, por así decirlo, ¿no? Suena para algunos quizá un poco difícil de seguir, pero no lo es. Es decir, es sencillamente que cuando vemos el mundo, lo que vemos lo que queremos en realidad, porque nuestro ego dice, yo veo una persona, por ejemplo, y digo, esta persona la odio. Yo no estoy seguro ni por qué la odio, ¿verdad? La odio porque tengo prejuicios, o la odio por algún tema, ¿verdad?, que en realidad en el fondo es ridículo, ¿no? O la amo, o por ejemplo, odio a una cultura, y en realidad, si uno se pone a ver en el fondo, se pone a hilar de hilado, ¿no?, pues se da cuenta que no tiene razón de ser, no tiene razón de ser. Y esto es lo que pretende, lo que he querido dar a entender con esta serie de cuentos, ¿no?, que es que los personajes muy diversos, desde Sudamérica hasta México, ¿no?, llego hasta México, no dejan de estar atados a su cultura, pero en el fondo lo que es la realidad permanente es igual para todos, ¿no? Lo que es inmanente a su realidad construida, es decir, a los espejos. El espejo aquí es como el espejo de lo que yo reflejo en mi mundo reflejado, ¿no? Cuando yo digo cada cabeza es un mundo, pues es lo mismo, es como si yo veo en mi espejo el mundo como yo lo percibo, pero yo no veo la realidad completa, nada más veo mi versión de la realidad. Y claro, el lector en nuestros días lo que hace es
ver este espectro de realidades y darse cuenta que la realidad que hay detrás en realidad es la misma. Es la misma, es nada más que le damos nombres distintos a las cosas o los filtros socioculturales son distintos. Y bueno, esto es, así no es el libro, ¿no? Pero esto es lo que hay de fondo, ¿no? El libro son historias que ya sean muy cortas, hay microcuento, hay cuento corto y hay cuento largo, para todos los gustos, ¿no? Y tratan pues de temas de entonces y de ahora, teniendo en mente esta construcción de la realidad. Esto es los aspectos. O sea, tienes cuentos actuales, del mundo actual, y cuentos de las culturas precolombinas y su conexión. Sí, incluso cuando hablo de cuentos actuales es, digamos, de las culturas precolombinas ahora. Por ejemplo, hay un cuento que se llama, bueno, no voy a dar muchas pistas para que los espectadores, los escuchas lo lean. Hay cuentos que se desarrollan en nuestros días, pero los protagonistas están supeditados a una especie de mito que vive en ellos todavía. Eso quiero decir con cuentos actuales. Otros sí, evidentemente están históricamente metidos, encuadrados en algún conflicto. Por ejemplo, hay un cuento que trata sobre la caída del Imperio Inca. Y bueno, lo que hay detrás, ¿no? En fin, esto es lo que quiero manifestar con los espejos del mundo. Al final, cada lector también construye su espejo al leer el libro, ¿no? Y analizará todos estos, o verá cada historia o todo el libro, pues desde su percepción de la realidad. Lo que quiero hacer es que todos nos acerquemos a la misma cosa, que nos demos cuenta de que la realidad, por muy distinta que la veamos, es la misma para todos. Bueno, sí, si actúas, lo que analizas es que, por ejemplo, el ego, las guerras de la época precolombina hasta acá continúan, es decir, por diversas razones que son realmente ramificaciones de esos egos, pero el hombre sigue en guerra, es decir, por cuestiones religiosas, cuestiones económicas, pero sigue en las mismas guerras. Y si decir que son menos crueles, bueno, no sé, porque hoy tenemos una cantidad de artefactos de hidrógeno, de bombas, etcétera, que quizás no matamos, le cortamos el cuello a alguien como hacían los aztecas, los incas, pero desaparecen en un momento cientos de miles, ¿no? O sea que no. Por supuesto, lo que pasa es que ha llegado el momento en que tenemos que decidirnos a detener esto, a evolucionar. Y solo puede hacerse cuando descubramos que la realidad que hay, la verdadera realidad, por así llamarla, ¿no? Es la misma, ¿no? Y que el mundo que construimos, el mundo como lo vemos, no deja de ser una mentira, ¿no? Es una mentira personal. Para no ser tan groseros diciendo que el mundo es una mentira, digamos que es una ilusión o un espejismo, digamos que es más suave, una parábola que construimos a través de nuestra experiencia, ¿no? Pero en realidad la realidad es otra cosa, nada más tenemos una visión de ella. Y si nos ponemos todos de acuerdo en que la realidad es la misma y que el mundo en realidad es bueno, y que todos estos problemas lo que nos hace nos fortalece y nos ayuda a corregir lo que tengamos que corregir, pues llegaremos algún día a un mundo en paz, ¿no? Y a hacer de la evolución humana lo que realmente merece, ¿no? No puede ser que vivamos todo el tiempo peleando y matándonos como... Es indudablemente un tema pero muy amplio. Bueno, ha durado miles de años, ¿no? Pero bueno, él es un libro que
hay que también leer para todo lo que propone. Y Manuel, para ya acercarnos al fin, ¿tienes nuevos proyectos dentro de tus pensamientos? Sí, ahora en este momento estoy trabajando en una novela histórica que está llegando ya a su fin. Ya estoy en sus últimas correcciones, claro. Si no me cuido puedo llevarme años corrigiendo, la verdad, pero ya quiero que finalmente acabe, ¿no? Ya lo que tenía que decir, pues ya no tengo más energía. Sí, ya estoy un poco agotado, llevo bastantes años, ¿no? Es una novela histórica. Y ha sido un poco complicado nadar entre todos los eventos que han ocurrido. Digamos, la novela se destaca o se desarrolla entre los años 1800, pero sí, más o menos, redondeado, ¿no? 1850 hasta 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y en ese lapso, pues suceden muchísimas cosas, ¿no? Caen los últimos bastiones del Imperio Español, se fortalece el Imperio Británico, llega a ser incluso a dominar una quinta parte del mundo. Y también cuando después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, de la que apenas llego al inicio, ¿no?, empieza a surgir lo que será después la hegemonía estadounidense, ¿no? Y lo que hay un elemento fundamental que hace que esto sea así, y es la construcción del canal de Panamá, ¿no? Y toda digamos, la intriga y de intereses interoceánicos o transatlánticos, más bien, es la palabra más adecuada, que hay por dominar este canal, ¿no?, por hacerse de este canal. Participó Francia, estuvo Inglaterra metido ahí también, y Estados Unidos al final ganó la contienda, ¿no? Y claro, esto lo único que hace es darme un panorama o un marco para desarrollar una historia muy humana, una historia, de hecho es una historia de amor, pero distinta a lo que digamos uno esperaría en 95% de los casos. Y bueno, desarrolla, digamos, algunos aspectos o presenta muchos aspectos de cómo era la sociedad centroamericana, principalmente costarricense, en aquella época. No ha cambiado mucho, por cierto. Y bueno, y cómo se ve inmersa, ¿no?, dentro de los intereses estadounidenses y europeos. Más o menos a grandes... ¿Tienes título para la novela esa ya? Tengo como 5 títulos, como no me he decidido aún. Entonces, ok. Oye, Manuel, bueno, tu entrevista ha sido muy interesante, en unos temas muy interesantes de tus libros, que tanto de La Puerta de Arabá como esto de Los Espejos del Mundo, y ese nuevo libro que todavía no le has encontrado el título, pero que también, es decir, se ve también con mucho tema histórico y que a la vez son temas actuales. Te agradecemos mucho tu colaboración. Te vamos a recordar que nos interesan tus escritos que estás publicando ahora sobre los temas operáticos en Wall Street Journal. Lo puedes publicar por Creatividad Internacional. Y bueno, te agradecemos tu tiempo y muy buenas tardes, o ya por allí ya comienza a ser muy buenas noches por ahí por Colonia, en Alemania. Bueno, bye bye y seguimos en contacto, mi amigo. A ti las gracias, Ismael.